Les mando los saludos de la iglesia hermana de Parque Indoamericano y espero realmente que el Señor les bendiga, les prospere, les ayude, aún en este tiempo que estamos atravesando de pandemia, de aislamiento. Dios sigue teniendo propósito para su iglesia y para nuestras vidas. Muchos hermanos están de alguna manera proclamando que el Señor viene pronto. Amén. Creemos que Cristo viene pronto y las señales se están cumpliendo. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 24:46, dichoso el siervo que cuando su amo regrese lo encuentre cumpliendo con su deber. Y eso es lo que anhelamos como iglesia, como pastores, como hijos de Dios, que cuando el Señor venga nos encuentre en la misión, nos encuentre llevando adelante la obra que Él nos encomendó, de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Y este tiempo, hermanos y hermanas, es un tiempo propicio para compartir el Evangelio. Es un tiempo propicio para unirnos a Dios en su misión y para que Dios pueda hacer su obra a través de nuestras vidas, para que más y más personas conozcan a Jesús. Yo quiero compartirte en este tiempo una palabra acerca de cómo Dios obra en medio de los problemas y de las dificultades para llevar adelante su propósito y ver las crisis como oportunidades para poder unirnos con Dios en su misión. Para eso vamos a compartir un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Yo voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Y dice así el pasaje. Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante. Después de esto Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias, y mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que toda esta gente coma? Pero lo dijo por ver qué contestaba Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebadas y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron, y eran unas 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándole todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron, llenando 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada, y la gente al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús decía, de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Me gustaría que podamos reflexionar en esta palabra y ver las crisis o las necesidades como oportunidades para unirnos a Dios en su misión. En primer lugar, nos dice el pasaje que mucha gente seguía a Jesús. Jesús había estado enseñando durante varios días, había cruzado el lago de Tiberias para ir hacia el otro lugar. Las personas no sabían que había cruzado el lago, sin embargo, hicieron un camino de más de 15 kilómetros por lugares pedregosos, por lugares montañosos, para llegar a donde estaba Jesús. Muchos de ellos estaban enfermos, muchos de ellos cargaban con familiares enfermos. Sin embargo, dice el pasaje que le seguían porque veían las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. En definitiva, las personas seguían a Jesús porque tenían necesidades.
y sabían de alguna manera que el Señor podía satisfacer esas necesidades. Iban en busca de la ayuda del Señor, iban en busca del amor del Señor. Y cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos que las personas que seguían al Señor no eran las personas que estaban satisfechas, no eran los ricos, no eran los poderosos, no eran los que estaban sanos. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y las personas que seguían a Jesús eran personas con grandes necesidades. Los enfermos, los leprosos, los tullidos, los pobres, las personas marginadas, los cobradores de impuestos, las personas que tenían dolor y necesidad en su corazón, eran las personas que seguían al Señor. Y de alguna manera el poder de Jesús se manifestaba obrando milagros, ayudando y supliendo las necesidades. En una oportunidad se acercó Nicodemo a Jesús en este mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3. Y Nicodemo le dijo a Jesús, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y más adelante, cuando Jesús anuncia que iba a ser crucificado, hablando acerca de los milagros que había hecho, dijo, si yo no hubiese hecho entre ellos milagros que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y no han creído, por lo tanto, el pecado permanece. Mirá, en el Evangelio de Juan no hay muchos milagros, hay solamente 8. Y cada milagro anuncia una verdad espiritual para que nosotros podamos creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida. Vemos la transformación del agua en vino, que manifiesta el Evangelio de la gracia, que es superior a la ley. Vemos el milagro de la resurrección de Lázaro, para proclamar que Jesús es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Vemos este milagro justamente de la multiplicación de los panes para proclamar que Jesús es el pan de vida, que el que come de ese pan vivirá para siempre. Vimos también en el Evangelio de Juan el milagro cuando Jesús abre los ojos a ese ciego de nacimiento para declarar justamente que Él es la luz del mundo, que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que le da vida. Y cuando termina el Evangelio de Juan, solamente 8 milagros aparecen. Y Juan dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. Cada vez que Dios se manifiesta con amor y con poder en nuestras vidas, es para de alguna manera declarar que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Dios nos ama y que Él quiere suplir nuestras necesidades y ayudarnos en medio del dolor y el sufrimiento que muchas veces atravesamos en este mundo. Y en este tiempo en el cual estamos atravesando de pandemia, querida iglesia, querido hermano, es un tiempo para unirnos a Dios en su misión, porque hay muchas personas que necesitan del Señor y hay muchas personas que se están acercando a Cristo en este tiempo. En este tiempo más que nunca la iglesia está creciendo. Si podemos utilizar las redes sociales como la estamos usando, si podemos usar este programa de Zoom como lo estamos usando, seguramente vamos a ver que muchos hermanos apartados vuelven al camino del Señor, que muchos inconversos comienzan a inquietarse y a preguntar acerca de este Cristo poderoso y de este Cristo que nos ama, porque en medio de los problemas y las crisis las personas buscan la ayuda de Dios. El dolor, el sufrimiento, las necesidades son oportunidades para que las personas se acerquen al Señor. Y justamente cada uno de nosotros nos hemos acercado a Cristo
porque hemos tenido un dolor y hemos tenido una necesidad. Muchos sufrieron el dolor del desarraigo, como muchos de ustedes que han tenido que emigrar de un país a otro y a otra cultura, y en medio de esta necesidad buscaron de Dios. Otros con problemas laborales, otros con problemas familiares, otros con problemas de enfermedad. Sin embargo, son oportunidades para poder descubrir y para poder encontrarnos con un Dios que nos ama y que quiere manifestarse con poder en nuestras vidas. En segundo lugar, en este pasaje que hemos leído, pero en un pasaje paralelo, y el mismo pasaje, el mismo momento, pero relatado en el Evangelio de Marcos, se nos habla acerca del que el Señor Jesús no solamente hacía milagros, sino también enseñaba. En el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, leemos lo siguiente. Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante, dice así: Después de esto los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús le dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron, como leíamos recién. Entonces de todos los pueblos corrían allá para ver a Jesús y llegaron antes que ellos. Y al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús no solamente veía a las personas con necesidades físicas o materiales, sino Jesús veía a las personas como ovejas sin pastor. Y dice Marcos que no solamente sanaba a los enfermos, como dice Juan, sino que comenzó a enseñarles muchas cosas. Si hay algo que tiene el Señor y si hay algo que tiene el Evangelio y si hay algo que la iglesia debe hacer, es ayudar a aquellos que vienen a Cristo para que sus vidas sean orientadas en las verdades de la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a Jesús, Dios abre nuestra mente, Dios abre nuestro corazón. Dice el Señor Jesús también en este Evangelio de Juan, capítulo 8, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuántos de nosotros hemos obtenido esa libertad mental, espiritual y emocional cuando hemos ido a Cristo y cuando el Evangelio de la gracia de Dios ha llenado nuestro corazón? Mira, cuando nosotros vamos a Jesús, cuando la gente viene a Jesús, el Señor comienza a enseñarnos muchas cosas. Dice el pasaje que la gente estaba como oveja sin pastor. Una oveja sin pastor es una oveja desorientada, que no sabe a dónde ir, que está de alguna manera a la deriva y que cualquier fiera del campo la puede destrozar y la puede devorar. Y así veía a Jesús a las personas, como ovejas que no tienen pastor, es decir, con falta de orientación, con falta de conocimiento, con falta de liderazgo. Pero el Señor comenzó a enseñarles muchas cosas. Y qué bueno es cuando las personas vienen a Jesús y comienzan a aprender de la palabra del Señor. Y comienzan a ordenar sus vidas de acuerdo a la verdad que está en Jesús. Decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando nosotros vamos a Jesús, Jesús comienza a encaminar nuestras vidas, encamina nuestras emociones, encamina nuestra personalidad, encamina nuestra familia, encamina nuestros matrimonios, encamina la vida de nuestros hijos para que podamos guiarles en el camino del Señor, encamina nuestra economía, encamina nuestras relaciones, nos ayuda a poder crecer en las relaciones y en el amor los unos con los otros, y nos lleva a vivir una vida completamente diferente. Entregar nuestro corazón a Cristo significa una conversión, significa ser una nueva persona. Dice la Biblia en 2 Corintios,
capítulo 5, versículo 18. Si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y todo lo que ahora hay es nuevo. Qué hermoso. Si alguno está en Cristo, es una nueva persona, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo lo que ahora hay es nuevo. Mirá, tenemos como iglesia la oportunidad no solamente de vivir esta palabra y de aprender de Dios, sino ayudar a muchas personas que están en el mundo como ovejas sin pastor. En nuestra iglesia, como en la iglesia de ustedes, hay muchas jovencitas y muchos jovencitos y muchos matrimonios jóvenes o parejas jóvenes que comienzan a venir a la iglesia completamente desorientados. Muchos están desarraigados de su familia, muchos están desarraigados de su cultura y de su lugar donde vivían. Y andan en esta ciudad que es como una especie de lugar confuso y oscuro, como una selva de cemento, sin saber a dónde ir y desorientados. Pero comienzan a venir a la iglesia y el Señor ilumina la mente e ilumina el corazón. Mujeres que han sufrido abusos, que han sufrido maltrato, vienen al Evangelio de Jesús y el Señor comienza a enseñarles muchas cosas y le liberta de la opresión en la cual estaban y comienzan a abrir sus ojos y a comenzar a trabajar por relaciones saludables y para poder vivir una vida diferente. Jóvenes atados por las drogas que vienen a Jesús y que son libertados y Dios comienza a enseñarles muchas cosas. Tenemos la experiencia en nuestra congregación de muchos hermanos y hermanas que han venido de lugares muy humildes y completamente desorientados sin saber encaminar sus vidas en esta nueva realidad. Y la iglesia fue una familia que le guió y le acompañó justamente en este proceso de transformación. Cuando uno nace al Evangelio, nace un niño, un bebé espiritual, pero qué bueno es tener una familia y tener hermanos y hermanas que nos encaminan y nos ayudan a vivir una vida diferente. Dice el pasaje, Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando el Señor es nuestro pastor, dice la Biblia, nada nos faltará. En este Evangelio de Juan, Jesús dice que Él es el buen pastor. Mis ovejas me conocen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor es nuestro buen pastor, el Señor es nuestro maestro, el Señor es nuestro amigo, el Señor es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquel que ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Aquel que ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En tercer lugar, en este Evangelio de Juan, lo que vemos es que los milagros de Dios suceden cuando nosotros nos unimos a Él en lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Te lo repito, los milagros de Dios suceden cuando nosotros nos unimos a Él para que Él pueda hacer lo que quiere hacer a través de nuestras vidas. Las necesidades son oportunidades para unirnos a Dios en su misión. Dice en Juan capítulo 6, versículo 5, cuando Jesús miró y vio la multitud de gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaba Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganle a todos qué se siente. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron, y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados, hizo lo mismo con los pescados, dándole todo lo que querían. Mira, aquí había una necesidad.
y era una multitud de personas, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, así que seguramente había más de 15.000 personas allí que necesitaban comer, o mejor dicho, Jesús veía la necesidad que ellos tenían y quería hacer un milagro de multiplicación. Entonces le pregunta justamente, ¿no es cierto?, a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar alimento para que coma toda esta gente? Había allí muchísima gente, como dijimos. Felipe hace un cálculo real, un cálculo concreto, y dice, ni siquiera 200.000 pesos nos alcanzaría para que cada uno coma un poco. ¿De dónde vamos a sacar una panadería para comprar tanta cantidad de panes para dar de comer a tanta gente? Pero había otro discípulo, Andrés, que con un poquito más de fe dijo, aquí hay un niño que tenía su merienda, ¿no es cierto? 5 panes pequeños de cebada y 2 pescaditos pequeños. Pero le dice al Señor, ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús dijo, tráiganmelo acá. Y lo tomó en sus manos. Y allí de alguna manera se produjo el milagro de la multiplicación. Y Dios obró de una manera tremenda y poderosa. Y quiero dejarte esta verdad para que la grabes en tu corazón y en la práctica cristiana que hagas en tu vida. Que los milagros en la Biblia siempre suceden cuando nosotros nos unimos a Dios en lo que Él quiere hacer. El Señor quería salvar la parte de la humanidad y de la creación por medio de Noé. Y le dijo, tengo un proyecto, Noé. Tengo un proyecto de que hagas un arca tremenda, grande, en medio del desierto. Un barco donde nunca había llovido y en medio de la arena del desierto. ¿Te imaginas? Un proyecto de Dios de hacer un barco en medio del desierto. Y le dijo a Noé, comienza a construir el barco. Le dio los planos de cómo tenía que hacerlo, la madera, cómo tenía que pintar todo ese barco con brea, bueno, los cuartos que tenía que hacer, etcétera, etcétera. ¿Sabés cuánto tiempo estuvo Noé haciendo el barco para este sueño y proyecto de Dios? Durante 120 años. 120 años. Noé trabajó para el milagro y para el proyecto de Dios. Dios tenía un sueño de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dijo, claramente he visto como mi pueblo sufre en Egipto, he descendido para liberarlos del poder de los egipcios. Y llamó a Moisés para llevar adelante este proyecto y le dijo, ponte en camino porque yo te voy a usar. Yo voy a hacer un milagro y yo voy a libertar a mi pueblo, pero vos vas a ser la herramienta humana que yo voy a usar para que los milagros sucedan. Y vemos a Moisés allí frente al Mar Rojo, desesperado, sin saber qué hacer, y orando a Dios porque venían los egipcios persiguiéndolo y el mar estaba delante. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche, y tú levanta tu vara y divide el mar en 2, para que pasen por tierra seca. Podemos decir que todos los milagros en la Biblia que Dios obra son cuando nosotros unimos nuestra voluntad y nuestro compromiso a lo que Dios quiere hacer. Si uno ve este pasaje, por supuesto que yo creo que el Señor podía hacer el milagro sin los 5 panes y sin los 2 pescados, pero quería que los discípulos fuesen protagonistas en este milagro. Quería que ellos tuviesen la dicha de participar y ser protagonistas en los milagros de Dios. Mirá, en este tiempo, junto al pastor Miguel Toledo, estamos viendo tremendos milagros de prosperidad y tremendos milagros de provisión de Dios. Realmente vemos cómo Dios va abriendo las puertas cuando nosotros ponemos los panes y los peces en las manos del Señor. Dios provee recursos tremendos, recursos impresionantes que Dios va dando en la medida que nosotros vamos obedeciendo y trayendo los panes y los peces delante del Señor. Hemos recibido donaciones de alimentos muy grandes. Dios nos ha asombrado con la provisión de Nuevos Testamentos que se nos ha provisto de sociedades bíblicas para poder estar evangelizando y proveyendo también alimento de la palabra del Señor.
hermanos de nuestra congregación, muy humildes como ustedes, como muchos de ustedes, siendo costureros. Dijeron, pastor, nosotros queremos estar haciendo barbijos en este tiempo para llevar a los lugares que necesitamos. Y se han hecho más de 3.000 barbijos que se han repartido en lugares penitenciarios, en hogares de niños, en hogares de ancianos y en un montón de lugares, porque nos hemos puesto en las manos del Señor llevando los panes y los peces. Y les puedo decir con toda sinceridad en mi corazón que en este tiempo la iglesia está siendo más próspera que en el tiempo que estábamos reuniéndonos habitualmente. Y nunca hemos tenido tantos recursos como los recursos que Dios está proveyendo. Pero no son para nosotros, son para poder bendecir a aquellos que están en necesidad. Y junto con estos recursos estamos también compartiendo la palabra y viendo tremendos milagros de conversión. La iglesia activa y testificando en cada lugar donde se encuentra. Me contaba en estos días el pastor Miguel Toledo acerca de una señora llamada Silvia, que sus hijos habían comenzado a ir allí a la iglesia latinoamericana. Y como el pastor llevó una de las cajas de comida que la iglesia estaba compartiendo y cómo le proveyó esa caja y también el Nuevo Testamento, y de cómo esta mujer entregó su corazón a Jesús y fue conmovida por la misericordia y el amor de Dios manifestada a través de la iglesia y a través de los hombres y mujeres que Dios está usando en este tiempo. Porque los milagros de Dios comienzan a suceder cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y cuando nosotros ponemos nuestros recursos en las manos del Señor. Somos iglesias humildes, con gente humilde, pero cuando ponemos nuestros recursos en las manos de Dios, les puedo garantizar, hermanos, que Dios sigue hoy haciendo milagros. En cuarto lugar, Dios desea que sepamos administrar los recursos que Él nos da. Versículo 12. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos recogieron y llenaron 12 canastas con los pescados que sobraron de los 5 panes de cebada. Fíjate vos que Jesús dijo que no se pierda nada. Y dijo, recojan los pedazos que sobran. ¿Vieron cuando hacemos un picnic, cuando vamos a un lugar? Muchas veces dejamos todo desordenado y quedan por allí pedazos de pan o pedazos de carne o lo que fuese de lo que hemos comido. Sin embargo, Jesús dijo, recojan todo lo que ha sobrado para que no se pierda nada. Es cierto que Dios hace milagros, pero Dios quiere también que sepamos administrar y que nada de lo que Él nos da se pierda. Y fíjate vos lo simbólico, ¿no es cierto? Que dice que recogieron 12 canastas llenas de panes. Y puedo decir, o podemos suponer, una canasta para cada uno de los discípulos que participaron del milagro. Mira, cuando vos y yo nos involucramos en la obra de Dios, y cuando llevamos los panes y los peces delante de Él, Dios provee para nuestras necesidades. Dice la Biblia, el que es generoso prosperará, y el que da también recibe. Y cuando nosotros nos involucramos en lo que Dios quiere hacer, Dios suple nuestras necesidades y nos ayuda también en todo aquello que estamos necesitando. Y también nos ayuda a poder administrar de tal manera que aquello que Él nos está proveyendo, nosotros podamos también guardarlo y cuidarlo para otras oportunidades en las cuales también Dios nos llame a servir. Por último, dice allí el versículo 14, la gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando el amor de Dios se manifiesta de una manera concreta, cuando la gente ve la iglesia activa, ayudando, bendiciendo, orando, supliendo, interesándose por aquellos que necesitan, podemos creer que realmente esas personas van a tener un encuentro personal con Jesús, con el amor del Señor.
Hermanos, si pensamos en nuestras propias vidas, hoy creemos en Jesús y hoy amamos a Cristo porque Él nos amó primero y porque ha dado evidencia de ese amor a través de la cruz, que murió en la cruz por nosotros y nos salvó, pero también porque el Señor se hace presente en nuestras vidas y creemos por lo que dice la Escritura, pero también creemos porque el Señor se hace presente en medio de nuestras necesidades. Y yo te puedo decir y te puedo garantizar que cuando la iglesia se suma a lo que Dios quiere hacer en este tiempo y en este mundo, que es justamente compartir el Evangelio y ayudar a aquellos que están en necesidad. Dice la palabra que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y esa es la tarea que hoy la iglesia tiene que hacer. Compartir el Evangelio, libertar a las personas de la esclavitud, pero también hacer bienes, hacer buenas obras que manifiesten el amor del Señor. Decía Jesús en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras alaben al Padre que está en los cielos. Quiera Dios que en este tiempo nosotros podamos unirnos a Dios en su misión y que mucha gente crea en Jesús, porque vean a un Dios real que se manifiesta y se mueve de manera concreta en las vidas y en las necesidades de las personas. Quizás hay alguien que está escuchando esta palabra y todavía no ha entregado su corazón a Jesús. Yo quiero decirte en este tiempo que Dios te ama, que Él se interesa por vos, que Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé, que Él quiere hacerse real en tu vida, que Jesús quiere entrar en tu corazón y hacerte también una nueva persona y un hijo de Dios, y si hijo, también heredero. Quisiera orar por ustedes. Señor, que esta palabra lleve el fruto para el cual vos la estás enviando. Si hay alguien que aún no conoce a Jesús, si aún no te conoce, Señor, que hoy tenga un encuentro contigo y esté abriendo su corazón a ti. Y Señor, te ruego para que amplíes la visión de la congregación. Gracias por todo lo que hasta ahora han hecho, por amor a ti y por todo el trabajo abnegado que están desarrollando. Pero Señor, tú tienes cosas hermosas para ellos. Tu palabra dice que ensanchemos nuestra tienda de campaña, que extendamos nuestras cuerdas, que clavemos nuestras estacas, porque nos vamos a extender a derecha y a izquierda, y nuestros descendientes conquistarán naciones. Señor, yo declaro esta palabra de Isaías sobre la vida de nuestros hermanos, que van a crecer, que se van a desarrollar, que se van a extender a derecha y a izquierda. Y los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.